generosidad bíblica. Y quiero que me acompañe, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Solo nos detendremos en el verso 24 de Mateo 6. Mateo 6, 24. Por favor, dirija su atención allá. Y nuestro tema que hemos dedicado hoy es Dios versus Mamón. Dios versus Mamón. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén. Vamos a esperar a los demás, ¿verdad? Pues, y que no lo tengo, ya lo tienen en la pantalla. Gloria al Señor. También puede verlo en nuestra pantalla. ¿Estamos listos? Amén. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tremendo, amén. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Diga conmigo, no podéis servir a Dios y las riquezas. Yo decía la semana pasada en mi introducción en el sermón que estuve compartiendo en Canadá, que aunque agradecemos el tema de tener la Biblia divididas en capítulos y versículos, al tenerla a veces seccionada de esta manera, y esto es un proceso de hace mucho tiempo, donde para comodidad de referencia, para poder ir directamente a lo que se quiere buscar, se tiene esto de tener los capítulos y versículos bíblicos, pero originalmente la Biblia fue escrita, o cada libro de la Biblia fue escrito de manera individual, pero fue escrito sin capítulos y versículos, una especie de escritura corrida, una especie de carta. Y uno de los problemas o de los desafíos que enfrentamos cuando tenemos la Biblia así en capítulos y versículos, uno de los problemas es que podemos pasar por alto el contexto de lo que estamos viendo en el texto. Quizás usted ha escuchado aquella, diríamos, más bien anécdota muy común de la persona que acostumbraba a leer la Biblia donde le cayera el dedo. Amén. Y dijo, Señor, en tu nombre yo sé que tú me vas a hablar donde caiga mi dedo. Y cuando colocó el dedo, le salió el texto que decía, Judas fue y se ahorcó. Así que la persona dijo, no, Señor, reprenda, eso no puede ser de Dios. Padre, una vez más voy a poner mi dedo y yo voy a creer que tú hablas a mi vida. Y cuando puso su dedo, cayó en el texto que decía, ve tú y haz lo mismo. Pero parece que el hombre en la anécdota era un poco dominicano, y usted sabe que el dominicano no se da por vencido. El dominicano cree que a la tercera es la vencida. Y dijo, Señor, ahora sí, con mucha fe, yo creo que tú vas a hablar a mi vida. Y cuando colocó el dedo, le cayó el texto que dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hay un gran peligro cuando tratamos la Biblia como si fuera un horóscopo. Cuando tratamos la Biblia solamente con aquellas partes que me convienen o que yo quiero escuchar, y no vemos el concepto completo de la palabra del Señor. Porque con la Biblia pudiéramos mostrar o demostrar o afirmar
muchas cosas que probablemente cuando vamos al contexto, si no tomamos en cuenta este contexto, pueden hasta confundirnos. Este texto que yo acabo de leer es un texto desafiante, porque es Jesús el que justamente está hablando aquí. Y Jesús le está hablando a su audiencia, y mientras Jesús está dando esta enseñanza, hemos dicho en otras ocasiones, pero si usted no está muy familiarizado con la Biblia, todo lo que aparece en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo, por favor, usted tiene que verlo como un sermón, como una predicación que comienza en el capítulo 5 y se va a extender hasta el final del capítulo 7. Piensen en esto. O sea, todo lo que aparece en esos tres capítulos, 5, 6 y 7, pertenecen a lo que la Escritura ha llamado el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte, y de ahí el nombre del Sermón del Monte. Y viniendo a él sus discípulos, sentándose, les enseñaba diciendo una serie de enseñanzas. Pero quizás por comodidad, usted va a encontrar que si usted tiene Reina Valera 60, desde el capítulo 5, todo este sermón ha sido dividido como en cachitos, en pequeñas secciones. Y esto a veces nos crea un problema porque tendemos a ver una sección fuera de lo que es su contexto. Y me pasó con este texto porque yo quería leer no solamente el versículo que estamos viendo hoy, versículo 24, sino conectarlo con todo lo que viene después hasta el versículo 34. Pero dije, no voy a someter a los hermanos a tener que leer todo esto, pero por favor se lo dejo de tarea, porque para usted poder entender lo que tiene que ver con el afán y la ansiedad y el por qué Jesús lo dice de esta manera, usted tiene que ver esto como un solo sermón, una sola enseñanza. Ahora, seamos honestos, hermano, cuando vemos a Jesús decir que no podemos servir a Dios y a las riquezas, esto nos desafía a nosotros. De hecho, en una ocasión que estaba hablando con alguien acerca de este texto y hablábamos acerca del énfasis de Jesús aquí cuando dice no podéis servir a Dios y a la riqueza, la persona me decía sí, pero yo quiero correr el riesgo. Yo quiero por lo menos intentarlo. Amén. Ahora, ¿cuál es mi propósito en esta mañana al acercarme a este texto? Mi propósito, mis hermanos, es que podamos ver la falsa neutralidad que hay entre el uso de nuestros recursos. Yo quiero hoy que podamos ver que cuando hablamos de generosidad o cuando hablamos de administrar las bendiciones de Dios, realmente no se trata solo de dar o no dar, sino que de lo que se trata es de a quién realmente estamos sirviendo con nuestros recursos. Con sus recursos, y entiéndase con su dinero, con su tiempo, con todo lo que usted posee, usted está sirviendo a uno de dos señores. Y en este texto vemos que Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores. Y me parece interesante que Reina Valera, en el Reina Valera 60, los editores han puesto una perícopa, que es un título ahí en la parte de arriba, y dice que esta sección, este versículo, se trata acerca de Dios y las riquezas. Dios y las riquezas. Nota el término, no estoy diciendo Dios y el dinero, estoy diciendo Dios y las riquezas.
Claro que las riquezas pueden incluir, y en muchos casos lo hacen, pueden incluir el dinero, pero riqueza no solamente tiene que ver con dinero. Amén, ¿estamos claros hasta ahí? Ahora, note esto, si en verdad aquí el Señor está haciendo un contraste entre Dios y las riquezas, deberíamos poner atención en lo que nos enseña este texto. Porque Jesús aquí está diciendo que nadie puede servir a dos señores. Y me parece interesante, mis amados hermanos, porque aquí Jesús le está dando categoría al tema de las riquezas, le está dando categoría de Señor. La palabra griega que aparece aquí es la palabra kurios. Estaba hablando de amo, de dueño, de gobernante. Y Jesús dice que hay dos gobernantes. Hay dos señores. Y que usted y yo estamos sirviendo al uno o al otro, pero que no podemos servirlo a los dos, aunque no los propongamos. Piensen en esto, recuerde que en el tiempo de Jesús todavía existía el concepto de la esclavitud, existían esclavos. Ahora, un esclavo no podía estar asignado a dos amos a la vez. ¿Por qué? Porque el esclavo no iba a poder ser capaz de servir en una casa y luego servir en otra. Cada esclavo le pertenecía a un señor y solo a un señor. Aquí Jesús está diciendo que hay dos señores y que nosotros debemos decidir a quién realmente estamos sirviendo. Ahora, la palabra aquí, cuando dice al final del versículo, no podéis servir a Dios y a las riquezas, la palabra que aquí aparece y que da razón a mi conversación hoy es la palabra mamón. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Amén. Mamón. Cuando Cristo dice no podéis servir a Dios, y me llama la atención que el Señor usa aquí la palabra Dios y no dice no podéis servir a Jehová. Amén. Él dice no podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra aquí riquezas, o lo que se interpreta como riqueza, es una sola palabra que era la palabra mamón. Ahora seamos honestos, mis amados hermanos. A veces hemos escuchado hablar del Dios Mamón. ¿Cuántos han escuchado del Dios Mamón? Y decimos que el Dios Mamón era una divinidad que se adoraba, que tenía que ver con el dinero y las riquezas. Le tengo mala noticia. En realidad, en el tiempo de Jesús no existía tal Dios Mamón. Sí, a mí también me pasó que yo repetía, y a veces repetimos lo que escuchamos y lo que escuchamos, y lo que escuchamos y lo que escuchamos y lo que escuchamos. Amén. Sin ir a investigar realmente si existía o no. Simplemente se escuchó bonito cuando el predicador dijo no puede servir a Dios y a Mamón, reprendemos a Mamón. Dice, oh wow, qué revelación, Dios Mamón. Amén. Pero en realidad, mis amados, cuando la Biblia menciona el término Mamón, proviene del arameo, que era la lengua que se usaba mayormente en el pueblo de Cristo. Significa riqueza o dinero, pero mamón era una palabra de uso común para referirse a bienes materiales o ganancia con un sentido bastante neutral. En otras palabras, mamón no era algo ni bueno ni malo. Era algo neutral y se usaba esta palabra para hablar acerca de bienes materiales o ganancia. En otras palabras, mamón simplemente designa al dinero o las posesiones.
algunos estudiosos relacionan la palabra mamón con la palabra también semítica amán, que significa confiar, y asocian estas dos palabras porque lo que da la idea es de que amán o mamón significa todo aquello en lo que se confía. ¿Escuchó esto? Significa todo aquello en lo que se confía. Esto entonces indicaba que las personas tendemos a poner nuestra confianza en las riquezas. Pero mamón puede ser cualquier cosa fuera de Dios en la que tú pones tu confianza. Y hemos hablado de que cualquier otra fuente externa a Dios que nosotros busquemos para felicidad o para poner nuestra confianza se convierte en un ídolo para nosotros. ¿En quién confías? ¿De quién dependes? ¿Quién determina tu felicidad, tu estabilidad? Cualquier otra fuente, lejos de Dios, en la que tú pongas tu satisfacción, tu confianza, te puede convertir en un idólatra. De ahí se habla de la idolatría del corazón. Nosotros como seres humanos somos expertos fabricando dioses. Y pensamos que esos dioses nos van a satisfacer. Y por favor, yo no estoy hablando de dioses de madera, de yeso, que usted le adore. No, yo sé que usted no viene de esas religiones, de ese catolicismo. Es más, yo sé que usted dejó todo eso atrás. Pero lo cierto es que a diario batallamos con dioses que se levantan en nuestro corazón y que exigen adoración de nuestra parte. ¿Por qué? Porque nos llevan a confiar en ellos aún más que lo que confiamos en Dios. Por eso Cristo dice aquí que cuando se trata de las riquezas, cuando se trata de los bienes materiales, cuando se trata de esto, usted está frente a un Señor. El asunto es que hay otro Señor que es el Señor del cielo. Y que de alguna forma nuestra adoración se inclinará hacia uno o hacia otro, pero que es imposible amarlo y servirlo a los dos al mismo tiempo. Interesante, ¿verdad? No podéis servir a dos señores. ¿Cuántos señores gobiernan tu vida? Claro, yo lo sé, aleluya. Desde que entregué mi vida a Cristo, Él tomó mi corazón y a partir de ahí yo solo vivo para su gloria. Se escucha muy espiritual y muy hermoso, pero ¿es eso cierto en nuestra vida diaria? Piensa en este texto, ninguno puede servir a dos señores. Mamón, Cristo lo trata de Señor. Y dice que la lealtad, el respeto, el servicio de nosotros puede estar siendo hacia Mamón y no hacia el Dios bíblico. Cuando Jesús dijo no podéis servir a Dios y a Mamón, sus oyentes judíos entendían que Mamón sencillamente eran las riquezas materiales personificadas. En otras palabras, en la cultura del tiempo de Jesús, acumular bienes era una preocupación central y Jesús aprovechó ese término cotidiano para retratar al dinero como un señor rival aún a Dios mismo. Eso parece que no ha cambiado, ¿verdad?
Parece que vivimos en una sociedad donde se nos enseña a acumular, a comprar, a buscar. Y parecería que estamos en una competencia de que el que más cosas adquiere, ese es el que gana. Así que cuando los judíos del tiempo de Jesús escucharon estas palabras de Jesús, yo me imagino que Jesús captó su atención porque Cristo estaba dividiendo la lealtad entre Dios y Mamón. En otras palabras, como un siervo, un esclavo, no podía servir a dos señores, tampoco lo podemos hacer nosotros. Jesús presenta a Mamón como un ídolo, advirtiendo que el amor a las riquezas compite con nuestra devoción a Dios y puede llegar aún a dominar el corazón. Ahora, hermano, ¿está Jesús en contra de las riquezas? Cuando vemos este texto decimos, pero entonces Jesús no quiere que seamos ricos. No, ese no es el mensaje aquí. De hecho, hay muchos siervos de Dios que la Biblia testifica que como resultado de la bendición de Dios para su vida, ellos fueron prósperos. Amén. ¿Cuántos saben que Dios enriquece? Claro que sí. Amén. ¿Cuántos son ricos aquí? Somos ricos, aunque no tengamos dinero. El problema es que nosotros asociamos, amén, asociamos la riqueza con la obtención de dinero. Y realmente la riqueza, aunque pueden incluir el dinero, no necesariamente es sinónimo de riqueza. Alguien dijo, hay personas que son tan pobres que lo único que poseen es dinero. En otras palabras, usted puede poseer dinero y no ser rico. Y usted puede ser rico y no poseer ni un centavo. ¿Por qué? Porque las riquezas van más allá de la cuenta bancaria. Ahora, ¿bendice Dios? ¿Prospera Dios? Claro que sí. La Biblia no se opone a la riqueza. Aquí Cristo lo que está dándonos la advertencia de que las riquezas pueden llegar un momento de sentarse en el trono de nuestro corazón y convertirse en un señor. Es más, en muchas ocasiones convertirse en un dictador para nosotros. Jesús no está en contra del dinero, Jesús está en contra de el amor al dinero. Abraham fue rico. Escuchamos en sermones pasados acerca de la gran ofrenda que dio David. Podemos decir, David era rico. Amén. Así que Dios no se opone a las riquezas. A lo que Dios se opone es a que la riqueza se convierta en un señor. ¿Por qué? Porque en el momento en que la riqueza se convierte en un señor para nuestra vida, en ese momento entra en una competencia con Dios y nuestra lealtad, nuestra devoción, nuestro gozo, nuestra alegría va a depender de a qué señor usted le está sirviendo. Cuando usted tiene una semana bendecida, o cuando usted tiene una semana próspera, cuando usted pudo pagar toda su factura y aún así le queda en abundancia, cuando usted puede determinar hacia dónde quiere ir, qué quiere comer y esas cosas, usted tiene un sentido de satisfacción. Oh Señor, cuánto he sido bendecida, cuánto he sido bendecido, gracias Señor, porque yo no soy como aquellos que tienen preocupaciones. ¿Se da cuenta? Y ese día, hermano, queremos alabar con gozo. Porque es que Dios nos ha bendecido tanto. Es que mire lo bonito que Dios me ha puesto y todas esas cosas. Pero cuando viene la semana
que las cosas no funcionan, que pagas una factura y te llegan 5. ¿Alguien ha estado ahí? Que cuando terminaste de pagar el hospital, entonces hay que hacer una nueva deuda. Entonces ese día vienes a la congregación sin tanto deseo de adorar. Y esa falta de devoción, cuando las cosas van mal, pudieran estar reflejando realmente que estás sirviendo a otro Señor que no es el Dios de los cielos. Y esto, mis amados hermanos, es peligroso. Amén. ¿Por qué? Porque mamón es más que dinero. Mamón es un señor. Escuche esto. Mamón es un señor. No lo digo yo, lo dice Cristo. Cristo dice: ninguno puede servir a 2 señores. En otras palabras, mamón promete lo que solo Dios puede dar. Mamón promete seguridad, identidad, libertad, realización. Hay gente que dice: cuando yo tenga esto, cuando yo tenga esto, cuando yo tenga esto, cuando yo tenga identidad, mi identidad viene de mi cuenta bancaria. Tengo libertad financiera. Tengo seguridad. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que cuando ponemos nuestra confianza, y el mismo Salomón dice: no pongas tu confianza en las riquezas, porque se harán alas como las aves. Aleluya. Hermanos, mamón es más que dinero. Mamón es un señor que está exigiendo tu adoración, tu alabanza, y que puede controlar tu corazón. Por eso Jesús dice: nadie puede servir a 2 señores. Y piensa en esto, hermano. Jesús no dice: a algunos se le hace difícil, otros batallan. No. Jesús es claro y dice: nadie puede hacerlo. El Dios nuestro nos pide lealtad completa. Diga conmigo: lealtad completa. Confianza completa. Hermano, nada ni nadie puede oponerse en nuestra confianza para con Dios, nuestra seguridad real, nuestro sentido de identidad, nuestra verdadera liberación, nuestra realización en la vida. No viene como fruto de las riquezas que podamos obtener. A mí no me bendice, no me enriquece mamón. A mí me enriquece el Dios del cielo. A Él debo mi lealtad, a Él debo mi gozo, a Él debo mi alegría. Así que cada mañana que nos levantamos, usted está siendo desafiado y siendo invitado a quién vas a adorar. O confías, adora y le das lealtad al Dios de los cielos, o confías y adoras a mamón. Y por favor, entienda esto. Pastor, no me ofenda. Yo soy muy espiritual. Desde que me levanto, me presento al Señor, leo su palabra, hago bien a todos. Sí, es verdad. Pero mamón, no se trata de lo que tienes, se trata de lo que te gobierna. El problema de mamón no es lo que tú tienes. El problema es quién es que te gobierna. ¿Quién realmente gobierna tu corazón? ¿A quién realmente está dedicada tu lealtad? Por eso decimos que cuando se trata de generosidad, en el momento en que nos toca a nosotros dar, lo que realmente eso significa que nuestro corazón está siendo probado.
Recuerda aquella viuda pobre que dio todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Por qué el Señor alabó la fe de esta mujer? Y por favor no piense que estoy manipulándolo para que usted me dé todo lo que usted trajo esta mañana. No, eso es suyo. Y Dios espera que usted sea sabio con lo que Dios te ha bendecido durante esta semana. Pero cuando estás en la posición de dar, cuando estás en la posición de ser generoso, lo que realmente se está poniendo a prueba es en quién verdaderamente está tu confianza. Hermanos, si nuestra confianza está en cuántos ceros están en la cuenta bancaria, si nuestra confianza está en ese familiar que tiene mi apellido, en fulano de tal, en tal cosa, en lo que yo soy, no. Si nuestra confianza está en cualquier otra cosa que no sea Dios, estás siendo gobernado por Mamón. Tu lealtad está siendo dirigida hacia Mamón, no hacia Dios. Así que aquí hablamos entonces de un corazón dividido. Un corazón dividido. Jesús aquí no está diciendo que es difícil servir a dos señores. Él no está diciendo, señores, es difícil mantener este equilibrio. No, Jesús no está diciendo es difícil. Jesús está diciendo es imposible. Y si yo oro, pastor, es imposible. Y si yo ayuno y reprendo, es imposible. Hay cosas que de este lado de la eternidad nunca vamos a poder hacer. Y una de ellas está aquí. Jesús está diciendo, escúchame, se lo dijo a los de su tiempo y nos lo está diciendo a nosotros hoy en día. Es imposible que dividas tu corazón en dos señores. O te gobierna Mamón o dejas que te gobierne yo. Jesús no quiere compartir nuestro corazón con ningún otro señor. Aleluya. Pastor, y el Señor no se conforma con un 50% de mi corazón. O con un 75% y me deja a mí el otro 25% para que Mamón se sienta un poco cómodo ahí en mi corazón. Jesús dice, no, es imposible. Ni siquiera lo intentes. Y por favor, hermano, entienda esto. Yo no estoy hablando de dinero. Porque a veces nos reflejamos o nos refugiamos en pensamientos, hermano, de escasez diciendo, ay, yo por eso mejor prefiero no tener. Amén. O yo por eso prefiero vivir humilde. Hermano, no. Hay cierta humildad que es más orgullo. Amén. Es que yo soy humilde. Humilde al lado, póngale orgulloso. ¿Sabe que hay gente que están orgullosos de lo humilde que son? De hecho, ¿usted quiere saber cuándo una gente tiene orgullo? Cuando dice que no es orgulloso. No hay palabra más orgullosa que aquella que decir que no tiene orgullo. Porque la misma frase ya es una expresión de orgullo. Amén. Entonces, humildad. Ahora, yo no le estoy invitando a usted a tener una vida de indigencia. Porque muchos en conceptos como estos dijeron, pues entonces si las riquezas son malas, entonces no vamos a tener ninguna. Vamos a refugiarnos en un monte. Vamos a volvernos unos monjes tibetanos. Que vamos a vivir aislados de la sociedad y de la comunidad. Esa no es mi propuesta hoy. Mi propuesta es que mientras tú me escuchas recitando este texto, piense quién realmente está gobernando mi corazón, a quién realmente me encuentro sirviendo, quién en realidad determina mi felicidad, mi gozo, dónde encuentro mi identidad. Porque si mi identidad está en lo que me dicen las redes sociales se han convertido en un mamón. Si mi identidad está en lo que dice Hollywood, o si yo para ser considerada como bella o bello o inteligente tengo que tener todo
todo lo que me dice la sociedad de allá afuera, sin darme cuenta, le estoy cediendo terreno a Mamón. Y Mamón se está sentando en mi corazón. Y el Señor dice: hey, hay peligro. No puedes servir a dos señores. O me sirve a mí o solo a mí, porque tu lealtad no está en juego. ¿Cuántos quieren ser prósperos, bendecidos? ¿Cuántos quieren tener holgura? La idea es, ¿para qué tú quieres eso? ¿Por qué tú quieres ser prosperado? No, yo quiero ser prosperado porque si Dios me da, entonces yo le voy a dar a todo el mundo. Ay, se escucha muy lindo, hermano. Se escucha muy lindo. No, yo no doy porque realmente no tengo. Dios conoce mi corazón. Y yo no estoy para juzgar a nadie aquí, hermano. Y por favor, no piense que yo me estoy refiriendo a usted. No. Es más, sí, yo estoy me refiriendo a usted, ¿sí? Porque usted que está aquí. Amén. El que me está mirando también. Pero yo lo que quiero decir es evaluar tu corazón acerca de por qué tú quieres eso. Porque probablemente tú estás buscando eso para poder saciar lo que solamente Dios puede saciar. Y tú piensas que el día que tú tengas esos en tu brazo, ese día tú vas a ser el más feliz de la tierra. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob, desde antes de nacer, era un buscador, era un joseador, decimos los dominicanos. Desde que comenzó a nacer, él mismo parece que, usted sabe, Esaú como que quería salir primero y él lo jaló para adentro y salió él. Y por eso dijo la partera, dijo: este se va a llamar Jacob, que significa usurpador. Y a partir de ese momento, desde que Jacob nació, comenzó a buscar una bendición. Y duró años buscando esa bendición. Y usted sabe los problemas que tuvo en la familia, y el guiso, y la engañadera, y esas cosas. Usted sabe lo que pasó con Jacob. Cuando Jacob sale huyendo, supuestamente con la bendición de su padre, una bendición que le trajo más maldición que bendición. Pero hay una historia interesante, porque cuando Jacob dice que va huyendo de su familia, huyendo de sus padres, Dios se le muestra en una escalera. ¿Recuerdan la historia? Jacob se duerme y Dios se le presenta en una escalera. Está apoyada en tierra y en el cielo. Y dice que ángeles bajaban y subían. Y Dios le dice a Jacob, hermano, unas palabras tremendas. Entre otras cosas, Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre. Y le dice: no te dejaré hasta que no haga contigo todo lo que yo he dicho que voy a hacer. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Es más, ese día Jacob se levantó evangélico, hermano. Ese día Jacob, desde que se levantó, dijo: oh, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y derramó aceite sobre las piedras. El tipo, hermano, el tipo estaba espiritual ese día. Amén. Pero la Biblia dice de inmediato que después de esa experiencia, Jacob descendió a la tierra de los orientales. Y ese que había dado promesa: si tú vas conmigo en este camino en el que voy, si tú me regresas, como usted sabe, como para saborearlo, el diezmo daré de todas las cosas. Y tú vas a ser mi Elohim, o sea, el Dios de mi familia. ¿Sabe, hermano? Después de esa experiencia espiritual. Pero Jacob no sabía que en la tierra de los orientales él iba a enfrentar un desafío. Y dice Génesis que cuando él descendió a la tierra de orientales, la primera que él vio fue a una hermosa joven llamada Raquel. ¿Lo recuerdan? Vamos a adelantar un poco la historia. Usted sabe toda la lucha que tomó Jacob. Tuvo que trabajar 7 años por Raquel. Hermano, usted no se da cuenta la transición que hay ahí. Pero lo que te está diciendo la Biblia es que la experiencia espiritual que vivió Jacob aparentemente se le olvidó,
Porque Jacob no volvió a mencionar a Dios, porque su corazón no fue conquistado por la experiencia de Peniel, sino por la belleza de Raquel. De tal manera que la lealtad, el amor de Jacob, en vez de ponerlo en lo que vivió con Dios, ahora él lo pone en un rostro. Y usted sabe cómo termina la historia. La historia termina que Jacob trabajó 7 años por Raquel y le parecieron como días. Y aquellos que le gustan el romance dice: ya sabes, yo soy Jacob. No, a los que le gustan los románticos dice: le parecieron como días. ¿Por qué? Porque la amaba. Lo que está diciendo, Jacob le entregó su corazón, su satisfacción, su sentido de la vida. Tenía un nombre, se llamaba Raquel. Lo que Jacob nunca se imaginó es que lo que parecería la noche más gloriosa de su vida, en realidad él terminó pensando que estaba durmiendo con Raquel y al final despertó con Lea. Y la historia de Jacob se repite a diario con cada uno de nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando nos enfocamos y pensamos que el día que obtengamos esto, el día que logremos esto, el día en que esto esté en mis manos, ese día voy a ser feliz, ese día voy a estar estable, ese día voy a estar en gozo. Hermano, puedes estar durmiendo con Raquel, pero despertarás con Lea. ¿Por qué? Porque tu fuente de satisfacción no puede estar en ninguna otra cosa que no sea en Dios. Aleluya. Piensa en tu mamón. Sí, todos tenemos uno. Sí, todos tenemos uno. Y a veces sin pensarlo le rendimos más adoración que al mismo Dios verdadero. Porque pensamos que el día que tengamos eso, ese día va a ser el más glorioso. Oh, gloria a Dios, sin entender, hermano, que cuando servimos a Mamón, Mamón nos convierte en esclavos. ¿Esclavos de qué? Del temor. ¿Esclavos de qué? Del egoísmo. ¿Esclavos de qué? Del materialismo. Hay una historia que es la del joven rico, que se encuentra en Mateo 19. El joven rico tenía todo, pero lo menos que tenía era libertad. Aleluya. Piensa en esto, hermano. El joven rico aparentemente lo tenía todo, pero no tenía algo, no tenía libertad. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús enfrentó el mamón del corazón de él, realmente salió que en realidad él no tenía riqueza. La riqueza lo tenían atrapado. Él llegó donde Jesús diciéndole: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Tú quieres saber lo que tienes que hacer? ¿Tú tienes los mandamientos? No, pero yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Es verdad. Una sola cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. No le dice: véndelo y préstalo en interés, tú sabes, para que tú vivas entonces tranquilo. Tú sabes, hay que tener su cosita ahí. No, Jesús dice: a ti. ¿Tú sabes en cuánto te va a salir el cielo a ti? En todo. ¿Por qué? Porque no me interesa una parte, me interesas tú. Y te quiero tener en una lealtad completa. Nadie, aleluya, no comparto ese lugar con nadie. Oh, gloria. Hermano, que el Señor nos dé entendimiento en esta mañana. Porque estamos llenos de mamones. Estamos llenos, hermano, oh gloria a Dios, de tentaciones que nos prometen prosperidad, nos prometen abundancia. Y el Señor dice: ¿a quién estás sirviendo? Jesús le dice al joven rico: vende
todo lo que tienes. Cuando te den el dinero, entonces dáselo a los pobres. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Aquella propuesta fue demasiado dura para el joven rico. Tan dura, hermano, que aún los discípulos que estaban alrededor de Jesús dijeron: bueno, si es así, ¿quién entonces podrá ser salvo? Y Jesús le dice: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que es imposible para los hombres el salvarse. ¿Y por qué es imposible tú salvarte? Porque ningún hombre tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Necesita de un Salvador que lo salve. Pero escuche esto. ¿Te has puesto a pensar que antes que Dios salvarte del infierno, de Satanás, de los demonios, realmente Dios te está salvando de ti mismo? Dios nos está salvando de nosotros mismos. Dios nos está salvando de nuestras ambiciones. Dios nos está salvando de nuestro idólatra corazón. El Señor quiere el primer lugar en nuestras vidas, no porque sea un Dios egoísta que lo quiere todo, es porque Él sabe que como criaturas, aleluya, creadas por Él, solo encontraremos satisfacción en Él y solo en Él. ¿Por qué? Porque no hay agua de esta tierra que usted pruebe que no le produzca sed, pero el que pruebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Hermano, lo mejor que podemos hacer es entregar todo nuestro corazón al control absoluto de Dios. Oh, hermano, que no caigamos en la tentación. Y piensa en esto. Alguien que me escuchaba hablar del joven rico decía: pastor, yo sé que es difícil, pero yo quiero arriesgarme. Hermano, que Dios nos libre. Porque hablamos del joven rico, pero ¿qué hay de nuestro corazón? ¿Qué hay de ti? ¿Quién realmente determina tu alegría, tu gozo? ¿Quién realmente se lleva tu alabanza? ¿En quién realmente confías? ¿En quién realmente has puesto como fuente de tu satisfacción? Oh, gloria al nombre del Señor. El joven rico demostró que no era que él tenía riqueza, sino que la riqueza o los bienes materiales en ese momento lo tenían preso a él. Tu felicidad no te la da el barrio donde tú vives. Tu felicidad no te la da la casa que tú tienes. Tu felicidad no puede venir del auto que tú manejas, ni el estatus migratorio que usted tenga. Tu felicidad se encuentra únicamente en Cristo. Tu razón de ser se llama Cristo. Oh, gloria a Dios. Tu vida se llama Cristo. La mayor bendición que tú puedes tener se llama Cristo. Por eso, más abajo, usted se va a dar cuenta que Cristo, en Mateo 6:33, le dice a ellos: buscad primeramente el reino de Dios. No te dice, busca el reino de Dios. No. Te dice, buscad primeramente. El asunto está, hermano, que todos estamos buscando el reino de Dios, pero a veces, por nuestras prioridades, buscamos el reino de Dios, pero de último. ¿En qué lugar está tu búsqueda del reino de Dios? Piense, si esto se trata de un reino que hay que buscar. Decía Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque muerto soy y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No se trata de que estemos buscando el reino de Dios. La pregunta en esta mañana es: ¿en qué lugar estás poniendo el reino de Dios? ¿En qué lugar? ¿Es el reino de Dios lo último, cuando te sobra, después que tú has hecho todo lo que te corresponde? Cristo dice que la forma de vencer la ansiedad, que la forma de vencer la búsqueda de satisfacción, aleluya, no está en obtener riqueza, está en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Comida, vestido y bebida. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe por qué la gente vive con tanta ansiedad, pensando en el día de mañana? Hay quienes se están desayunando y están preocupados por lo que van a cenar. Desayunándose. Ay, ¿y qué voy a cenar esta noche? ¿Y qué queda? ¿Qué queda ahí en el refrigerador? Porque tienen toda su porción de este lado de la eternidad. Pero cuando tú buscas primeramente, diga conmigo, buscad primeramente. Diga conmigo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hermano, nuestro Dios se ha comprometido a suplir cada una de nuestras necesidades, y a veces es tan bueno que aún ciertos caprichos nos lo da. Pero nosotros debemos poner en primer lugar, buscar su reino y su justicia, y confiar en que Él nos va a proveer. Sí, hermano, no hablo de esto porque yo lo haya logrado. En esto tengo que decir, como decía el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado. Yo también he estado en ansiedad. A mí también me ha preocupado lo que va a suceder mañana o la próxima semana. A mí también me gusta tener lo suficiente y algo más allá. Pero lo que nosotros debemos entender es que todos nosotros estamos siendo tentados con un señor llamado Mamón. Y por favor, no piense en un ídolo como tal, piense en un concepto. Todos nosotros estamos siendo bombardeados para adorar, para servir, para ministrar a Mamón por encima de nuestro Dios. Quiero terminar con 5 cosas rapidito para que usted entienda señales de que Mamón está gobernando mi vida. ¿Cuáles son las señales de que Mamón está gobernando mi vida? Número 1, y no por el número es que esto, sino pueden ser cualquiera, pero en primer lugar, usted sabe, haga una radiografía, no me lo diga, pero haga una radiografía ahí donde usted está, y usted va a saber si Mamón está gobernando o no su vida. En primer lugar, me cuesta dar con alegría. Cuando usted da, ¿cómo lo da? He escuchado personas decir, da que te duela. No, si te va a doler, mejor no la dé. Es verdad, mejor no la dé. Y que Señor, mira, me cuesta ayudar a esta persona, pero imagínate, tú dices en tu palabra que hay que ayudar a todo el mundo. Aquí está, téngase. No. Si lo vas a hacer así, mejor no lo haga. Si usted ve, ay, en esta iglesia, ya tengan ya, para salir. No. Te cuesta dar con alegría. Cuando tú das, te quedas pensando si debiste dar menos, si debiste dar más, para qué lo diste, a quién se lo diste. Ay, pero yo no debí. Sí. Cuidado que Mamón está reclamando su territorio en tu corazón. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama al dador alegre.
Y cuando dice que Dios ama al dador alegre, no es que cuando usted vaya a dar tenga que hacerlo con una sonrisa. Ay, hermano, con gozo y alegría traigo mi ofrenda. No, 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 no. Dios está diciendo que Él ama al dador alegre cuando usted da, no para que Dios te dé, sino porque ya Él te ha dado, porque eres una fuente, aleluya, de bendición, no solamente para ti, sino para otros. ¿Quieres saber la segunda? Me obsesiono con tener más, pero no con ser más. ¿Sabe que hay gente que tiene una obsesión por tener más? Porque le han enseñado, hermano, a ser valorados por lo que tienen y no por lo que son. Es más, cuando ellos se comparan con otros, ellos se comparan en cuanto al tener, no en cuanto al ser. Hermano, Dios te valora a ti, no por lo que tú tienes, es por lo que tú eres. Amén. Y tú, porque voluntariamente, oh gloria a Dios, has decidido, Señor, todo proviene de ti y de lo recibido de tu mano te damos. Tu felicidad no viene de lo que tú tienes. Tu felicidad viene de quien tú eres en Cristo. En Cristo eres redimido, eres hijo, eres ciudadano del reino, eres, aleluya, oh gloria a Dios, el pueblo de Dios. No se trata de lo que tenemos, se trata de lo que somos en Cristo. Tercero, mido mi valor por lo que tengo. ¿Qué te da el valor? ¿Tu cartera? Sí, tengo que tener el último iPhone. Nada más se tira fotos, y no muy bien. Pero hay que tener el último iPhone. ¿Por qué hay que tener el último iPhone? Porque eso me da estatus. O sea, y cuando todo el mundo saca su iPhone, entonces a mí me da pena sacar el maquito que tengo, usted sabe. No, tira tú la foto y me la manda. Ay, pero tú viste, ay, qué forro, qué forro. Ay, uno así que yo quiero. ¿Y cuánto te costó? Ay, te costó. Ay, y si yo te lo pago poco a poco. ¿Por qué? Porque valoramos nuestra vida. Y entramos a veces en competencia con otros por lo que tenemos. Porque pensamos que tener me va a dar satisfacción. Usted puede tener el mundo entero. Y la Biblia dice de que le vale al hombre granjearse, ganarse el mundo entero si al final pierde su alma. Hermano, tu identidad no está en lo que tú tienes. Tu identidad tiene que estar en Cristo. Me resisto. Número 3, me resisto a confiar en Dios con mis finanzas y con todo lo que tengo. Hermano, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? Que el Señor nos ayude, hermano. Porque hay una competencia entre Dios y mamá. No podéis servir a dos señores. El Señor nos ayude, hermano, a que nuestra confianza plena esté en Dios. Se dice fácil, pero el desafío es, en nuestro día a día, se muestra en realidad en quién está nuestra confianza. Por último, soy generoso, pero solo cuando me sobra. La quinta señal, hermano, de que Mamón está gobernando nuestra vida es que a veces solamente somos generosos cuando me sobra. Hay ocasiones, hermanos, en que la generosidad tiene que ir más allá y no podemos verla como una limosna que damos, sino como un acto, inclusive hasta diríamos de guerra espiritual, donde mostramos que nuestra verdadera seguridad
viene de Dios. Hermano, nuestras decisiones financieras, nuestras decisiones de cómo gastamos nuestro tiempo, nuestra decisión de cómo administramos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos será un reflejo de a quién en realidad estamos sirviendo. Si estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo a Mamón. Dios nos pide rendición total. ¿Usted quiere vencer a Mamón? Sea generoso. ¿Usted quiere vencer a Mamón? Sea generoso. Viva para ayudar a otros. Ponga el foco en otros, no en usted mismo solamente. Usted no es la estrella de este espectáculo. Usted no es la estrella de esta obra. Usted no es la estrella. La estrella se llama Cristo. Se llama Dios. Y Él nos usa como canales, no solo para ser bendecidos, sino también para a través de nosotros bendecir a otros. Hermano, Mamón es derrotado cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Y a través de Cristo nosotros podemos vencer. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? O aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Inclina tu rostro, vamos a orar.